Bueno, vamos a conversar ahora sí de lo que solemos hablar casi todos los días. A ver, ayer había un tema que se quedó guardado y pendiente, y no quiero caer en esa mala onda, ¿no? De esperar que ocurra lo peor y que la tendencia sea esa. Pero esta semana en el Ecuador, un fuerte abrazo, querido William Barrena, que está escuchándonos en Newark, en Estados Unidos. Desde París también le mandan saludos y felicitaciones a la Meli. Puerto Viejo está Jenny García, un abrazo Jenny, bueno, abrazos para todos. Esta semana en el Ecuador y concretamente en Guayaquil se va a dar un evento muy importante. Habrán quienes en esta misma transmisión, quienes nos ven, nos escuchan a esta hora, que capaz y no les gusta el fútbol. Yo mismo les confieso, no he seguido la transmisión de la Copa Libertadores, no le seguí el hilo al torneo de este año. De hecho, vengo a enterarme porque juegan en Guayaquil de que los dos finalistas son el Flamengo y el Atlético Paranaense. Corríjanme si me equivoco. El Esteban, sobre todo, Esteban, vos que eres futbolero. Los finalistas de la Libertadores son el Flamengo y el Paranaense, ¿no? Los dos equipos brasileños, además, sí. Pero la final, ahora en este nuevo formato de final única, que digamos lo están replicando como en Europa, acá en Sudamérica, se jugó así la Sudamericana. Recordarán ustedes, creo que fue en Asunción del Paraguay, me parece, que se jugó la Sudamericana a la final. Bueno, ahora va a ocurrir lo mismo en Guayaquil, y es un evento internacional que nos va a poner, yo no sé si bajo la atenta mirada del mundo, porque evidentemente la Copa Libertadores, y hay que guardar las distancias, no genera el mismo nivel de atención o de emociones que una Champions, ¿no? Ese torneo de clubes de Europa. Pero es el torneo de clubes, me parece que más antiguo del mundo, la Libertadores, y no deja de ser el torneo de clubes más importante que tiene nuestro continente. Entonces, al menos el mundo del fútbol sí va a tener su mirada puesta en la final de la Libertadores que se va a jugar en la ciudad de Guayaquil. Es un evento sumamente importante que además va a servir y mucho para justamente poner a no solo Guayaquil, fíjense, yo creo que deberíamos partir desde ahí también, no solo a Guayaquil sino al Ecuador, como un destino a visitar, ¿no? Guayaquil, yo les he contado, es una ciudad que en los últimos años, sobre todo, gracias por la corrección, mi querido Juan Carlos, fue en Córdoba, Argentina, donde se jugó la Sudamericana. Muy amable, querido amigo, y te mando un abrazo, buen día. Guayaquil es una ciudad que, con sus virtudes y con sus defectos, con todo lo críticos que podamos ser al modelo exitoso de los socialcristianos, pero es una ciudad que ha experimentado un nivel de desarrollo muy interesante en cuanto tiene que ver con infraestructura, que hay muchísimos barrios que carecen de agua potable, que no tienen servicios, que hay además una brecha enorme entre los que más tienen y más acumulan y siguen acumulando, y los que menos tienen y siguen siendo postergados y siguen siendo olvidados. Esto también es una realidad, ¿ya? No vamos a dejar de mencionarla. Hay una enorme brecha entre ricos y pobres en Guayaquil. Es algo que no han solucionado las autoridades que durante 30 años han gobernado esa ciudad. Y es algo sobre lo cual deben seguir trabajando, y ojalá en algún momento también otras administraciones municipales vuelvan la vista justamente a esos sectores postergados, olvidados, abandonados. Pero Guayaquil hoy es un muy buen destino para visitarlo por justamente estas cosas, ¿no? que le hacen atractiva. Ahora, están enfrentando una situación muy difícil y compleja en materia de seguridad, indudablemente. O sea, Guayaquil, si bien
ha experimentado, como yo les decía, progreso interesante en materia de... Se ubica también entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y eso no habla bien, no solo de Guayaquil, no habla bien del país, porque lo que les estoy diciendo es que en un evento internacional como este, el de la final de la Copa Libertadores, lo que hace es llamar la atención justamente de, no solo, y probablemente los hinchas del Flamengo o del Paranaense, capaz vienen de otros países, qué sé yo, a ver una final de Libertadores, pero es una posibilidad de abrir las puertas para que Ecuador sea un destino turístico y no únicamente Guayaquil. Ahora, esto ocurre en el peor momento, indudablemente. Indudablemente, ¿por qué? Porque la situación de inseguridad que vive el país, yo no quiero hablar únicamente de Guayaquil, porque no quiero que el comentario caiga en una onda de animadversión o alguna cosa por el estilo y se vaya a malinterpretar. El país está enfrentando una situación crítica. Yo les decía el otro día que Esmeraldas, por ejemplo, está hoy con las tasas de muerte violenta más altas del país, 63 por cada 100.000 habitantes, la media nacional es 20, y el problema es que te asesinan en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, el país está enfrentando una situación crítica y daría la impresión de que además, ayer conversaba temprano con un querido amigo y le decía, a ratos, pensando sobre la realidad que atravesamos los 18 millones de ecuatorianos y viendo el contenido del discurso presidencial, de los mensajes, de la publicidad del gobierno, de los funcionarios del gobierno, daría la impresión de que uno es de loco, de que uno está hablando de un país que no es del mismo país en el que aparentemente vive el presidente Lasso y su gobierno. Porque tenemos funcionarios que, así como pasó con el señor Pipo Lasso, y ayer yo cometí un error en el cierre del comentario, hablaba de que había sido cambiado el secretario de Seguridad, y no es el secretario de Seguridad el que se cambió, sino el secretario de Comunicación, así que de paso hago esa rectificación. Por muy talentoso que pueda ser el nuevo funcionario, si es que tenemos un gobierno impávido, indolente, además inmóvil, que no reacciona, que no actúa para poder solucionar y tratar de solucionar los grandísimos males y problemas que estamos enfrentando en temas como la seguridad, por muy bueno y talentoso que sea un funcionario que va a encargarse de la comunicación, no va a poder comunicar nada. Y veo que en las últimas horas además se ha caído en más o menos la misma tesis o teoría que elaboró el secretario de Comunicación saliente, el señor Lasso, Pipo Lasso, que dijo que en el Ecuador hay mucha negatividad, ¿no? Que parecería que para dejar de hablar de inseguridad no es necesario que dejen de existir casos de sicariatos, muertes, robos, asaltos, atracos, violaciones, etcétera, 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 sino que lo que tenemos que hacer es cambiarnos un chip, es decir, dejar de hablar de inseguridad y probablemente durante esta semana dedicarnos a hablar del fútbol y de la Copa Libertadores, y hablar de lo lindo que es el fútbol y de lo maravilloso que es que se juegue la final de la Libertadores en Guayaquil y en Ecuador, ¿no? Y da la impresión de que no pasa por ahí, ¿no? En años anteriores se habló de las percepciones, que el tema de la inseguridad eran solo percepciones, ahora parecería que es solo es necesario un cambio de actitud de la población o de los medios de comunicación, que a los medios de comunicación a los que les asaltan en plena cobertura, ¿no? y que se libran del robo y del atraco porque los delincuentes se dan cuenta de que estaban en medio de una transmisión en vivo, los colegas de un canal de televisión en Guayaquil. Entonces, daría la impresión de que a ratos uno termina siendo el loco. Ustedes capaz ya han tenido esa misma sensación, ¿no? De que cuando le escuchan al presidente hablar de lo bien que está el país, y ya les voy a torturar unos segunditos, parecería que los locos somos nosotros, ¿no?
¿Qué fue lo último que dijo a propósito de la situación que está enfrentando el país el presidente Lasso, compañeros? Tenemos ese video, un extracto de lo que fue una de las últimas exposiciones públicas del mandatario. ¿Cuál tenemos? Hay un spot que salió publicado en las cuentas oficiales del gobierno y otro discurso, ¿no? El discurso, vale, vamos con el discurso. Querido pueblo ecuatoriano, cada día tenemos más y mejores noticias sobre los avances y logros que el país está alcanzando en diferentes sectores. Hoy me llena de orgullo compartir con ustedes las últimas mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, sobre el empleo en el Ecuador hasta el mes de septiembre de este año. Son cifras que reflejan claramente que estamos caminando por la ruta correcta en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. En estos primeros 16 meses de gestión ya se han generado 508.000 empleos adecuados. 508.000 empleos adecuados. Y solo en los últimos 2 meses, luego del paro, se crearon 325.000 empleos adecuados, de los cuales 158.000 corresponden al área rural. En mayo del 2021, el índice de empleo adecuado era del 30.2%. Ahora es el 35.4%. Es decir, más de 5 puntos porcentuales por arriba de cómo recibimos el país en mayo del 2021. Esos datos muestran que los ecuatorianos queremos trabajar, que queremos recuperar el tiempo perdido, pero también reflejan que nuestras medidas y acciones empiezan a dar los frutos que todos deseamos. Más empleo, más ingresos para la familia, más confianza en el Ecuador que todos estamos construyendo. Y seguimos avanzando al país de las oportunidades que ya se empieza a notar, con más producción, más desarrollo y bienestar para todos. Estoy absolutamente seguro de que esas cifras van a continuar creciendo, porque ya empezamos a cosechar lo que estamos sembrando cada día. Sabemos que nos falta mucho por hacer, cierto, pero no vamos a desmayar hasta lograr nuestro objetivo de tener un mejor país para todos, en especial para nuestros hijos, para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Ecuatorianos, durante mucho tiempo nos hemos preocupado solo de lo malo. Es hora de ver lo bueno. Es hora de recuperar el orgullo de ser ecuatorianos. Muchas gracias. Bien, a ver, es la primera vez que coincido con el comentario de un amigo, de un querido amigo, le mando saludos de paso, de que debe ser una de las pocas veces en las que no le nombra Correa al presidente Lasso. Empecemos por ahí, eso es nuevo, eso está bien, eso es mano del nuevo secretario de Comunicación. No nombrar a Correa. Muy bien, presidente. Ha avanzado. Lo otro, habla del orgullo de ser ecuatoriano. Fíjense, se acerca el Mundial. Van a echar mano de lo único, de las únicas cosas, de las poquísimas cosas que a ratos a este país medio le suelen unir, el fútbol. ¿Ya? Cuando habla del orgullo de ser ecuatoriano y tales, a un gobierno que, por ejemplo, el bicentenario, el 24 de mayo del 2022, pasó desapercibido, que ni le pararon bola a una fecha histórica, que les valió madres el bicentenario. Ahora, cuando se acerca el Mundial de Fútbol, nos vienen a hablar del orgullo de ser ecuatorianos, ¿no? Así que no pierdan de vista ese detalle. Entonces van a echar, me parece, mano de ese tema,
Además, bueno, no me voy a meter en temas comerciales, ¿ya? Pero ustedes saben quiénes son los principales financistas de la famosa TRI, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ahí está, eso por un lado. Por otro, de lo que yo tengo entendido, no soy un especialista en estas materias, pero acá hemos entrevistado a muchos profesionales que saben sobre los estudios de estos estadísticos, como Byron Villasís, por ejemplo. Y él, una de las cosas que yo permanentemente, si ustedes habrán seguido esas entrevistas, habrán escuchado igual que yo, una de las cosas que me ha quedado es que para que una medición sea absolutamente fiable y apegada a la verdad, y para que un estudio técnico tenga, digamos, no sé si validez sea la palabra precisa, pero sobre todo por un tema de fiabilidad, hay que comparar papas con papas, no papas con peras. Entonces, hay que comparar septiembre del 2021 con septiembre del 2022, no mayo del 21 con septiembre del 22. ¿Ya? Tengo entendido que hay que comparar mes con mes de cada año. Y para hablar de una supuesta recuperación, los especialistas en materia económica lo que nos dicen es, tienen que comparar además el año prepandemia, el 2019, no el 2020 ni el 2021, sino el 2019. Y a 2019, fíjense ustedes, el economista Juan Pablo Jaramillo, por ejemplo, da cuenta de que había una tasa de empleo adecuado del 38.5% en septiembre de ese año, 2019, es decir, el mes anterior a las protestas de octubre. Lo que significa que con el 35.4% del que habla hoy el presidente, es simplemente un rebote parcial, porque no alcanza ni siquiera el 38.5, sino 35.4. No es empleo nuevo, es de alguna forma recuperar algo de las plazas de empleo que se perdieron. No es recuperación total, sino parcial, y no es creación de nuevos empleos. Eso sobre todo, no son nuevos empleos. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho en este caso? Compañeros, tenemos un videíto de hace algunos meses atrás, ¿verdad? Porque en nos han hablado de la supuesta creación de más de 500,000 empleos, ¿no? El ministro de Finanzas ha dicho más de 500,000 de empleos adecuados en su cuenta de Twitter. Más específicos en la cuenta de la Secretaría de Comunicación y el propio gobierno, el presidente ha dicho 508,000 empleos adecuados nuevos. Pero yo les quiero invitar, no sé si la Meli debe tener, ¿qué fue lo que dijo en el discurso del 9 de octubre el presidente Lasso? No les hablo de algo que dijo 6 meses atrás, ni 10 meses, ni 2 meses. No, esto dijo a inicios de este mes, en Guayaquil. Los primeros meses del 2022, en mi gobierno, se han creado 275,000 empleos adecuados. Hay 130,000 nuevos afiliados al IES. Al menos 350,000 personas, señora alcaldesa, han salido de la pobreza en Ecuador. En medio de una guerra que ha aumentado los precios en todo el mundo, nosotros tenemos la tercera inflación más baja de la región. Nuestras exportaciones hasta julio han crecido en 5,000 millones por encima del mismo periodo del año 2021. Las ventas acumuladas en los primeros 9 meses de este año de la gran empresa, de la mediana y de la pequeña llegaron a 140,000 millones de dólares. Esto significa que hemos rebasado en casi 20,000 millones al último año prepandemia, es decir, el 2019. Significa que nuestra economía ya es mucho más dinámica, que se vende más.
Bien, yo ahí les planteo a ustedes la siguiente pregunta. ¿Con cuál Guillermo Lasso nos quedamos? ¿Con el del 9 de octubre o con el de ayer? En el 9 de octubre, en Guayaquil dijo que se habían creado 275,000 nuevos empleos adecuados. Ahora ha dicho que son 508,000. Entonces, ha dicho el presidente, tendríamos 130,000 nuevos afiliados al IES. Entonces, si son 130,000 afiliados que tienen, digamos, cubiertos todos los derechos con los que debe contar un trabajador en un empleo pleno, quiere decir que no son ni siquiera los 275,000 empleos de los cuales nos hablaba el presidente, ¿no? Ahora nos ha dicho son 508,000. Al 9 de octubre eran 130,000 los afiliados, hoy son 140,000 los supuestos afiliados al IES. O sea, no cuadra nada. No cuadra absolutamente nada con respecto de las cifras que ha dado a conocer el presidente en el último mes, como yo les manifestaba. Lo que ustedes escucharon primero es un spot que fue publicado en las redes sociales del gobierno, de la presidencia y del propio presidente Lasso la noche de ayer, 25 de octubre. Y las cifras que ustedes acaban de escuchar hace 10 segundos las dijo en las festividades del 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil este mismo mes. Pero es que además nada coincide y es lamentable porque a ratos también vemos que los medios de comunicación, por esa velocidad con la que se produce cierta información entre comillas, no nos damos ni el tiempo ni el trabajo de contrastar, preguntando a profesionales que están permanentemente haciendo análisis, estudios y comparaciones de estos datos estadísticos, ¿no? Para saber si es que en realidad lo que ha dicho el presidente ayer es la verdad o lo que dijo el 9 de octubre es la verdad. ¿Se crearon 508,000 nuevos empleos o estamos hablando de una recuperación parcial de todos los empleos que se perdieron durante la pandemia? ¿No? Por acá tengo el aporte de un amigo querido sobre qué es lo que están pretendiendo hacer, ¿no? Están construyendo un frame, ¿no? Armando un relato sobre algo que preocupa a todos, que es el tema de la inseguridad, del narcotráfico, vinculándolo a la política, como yo les mencionaba el día de ayer en el cierre del comentarios. Usas 3 actores, ¿no? Un villano, que son los narcopolíticos, una víctima, que es la ciudadanía, y un héroe, que en este caso vendría a ser el presidente, que lo dijo el fin de semana, ¿no? Exponiendo mi seguridad y la de mi familia. El presidente va con toda una guardia de guardaespaldas y tales, ¿no? El problema, mientras no tenga resultados en medio del bajo estado de ánimo, imagen y credibilidad que tiene el gobierno, todo este relato y todo este encuadre que ha construido se va a convertir en un boomerang. Ojo que se viene reducción de presupuestos a todos los sectores menos de educación. Bueno, la reducción a los presupuestos de educación ha sido progresiva durante los últimos 4 o 5 años. El gobierno anterior hizo su trabajo también, pero habrá que ver si la teoría que me expone mi buen amigo es lo que va a ocurrir, porque así como hay pocos medios, voces críticas y actores políticos que mantienen un nivel muy argumentado de oposición a este gobierno, también es cierto que este gobierno cuenta con unas poderosas armas de comunicación. Es un gobierno que tiene medios públicos, es un gobierno que tiene medios incautados, manejados por gente afín a su proyecto, si es que hay algún proyecto. Y yo me ratifico en una teoría que de alguna forma coincide con la que
nos exponía ayer Andrés Williams, esta de la necropolítica. Yo soy de los que creo que este gobierno y el presidente Lasso, con su bancada y sus ministros y tales, en el escenario en el que mejor se mueve es justamente en ese encuadre del caos. Porque mientras nosotros estamos distraídos hablando de la narcopolítica, de la muerte cruzada, de muchas otras cosas, ellos están haciendo lo que les interesa, ¿no? Negocios en las aduanas, negocios en los petróleos, negocios en las eléctricas, negocios en los sectores estratégicos, negocios para tratar de vender un banco público, mientras nosotros seguimos distraídos hablando de estos temitas que al parecer al gobierno no le importan. La seguridad de ustedes, la educación de sus hijos, la salud de sus padres, sus madres, sus abuelos.